Vamos a escuchar lo que sana el alma y lo que sana el cuerpo físicamente, porque esta palabra hace doble trabajo, sana el alma y sana el cuerpo físico. Se lo doy como testimonio que Jesucristo a mí me salvó escuchando la palabra y me ha sanado escuchando la palabra. Así que vamos a escuchar esa poderosa palabra. Vamos a orar por nuestro hermano Plutarco Torres, que el Señor siga bombeando a través de él lo que necesita nuestra vasija. Hay alimento sólido, nada aquí. Hermano Plutarco, por aquí está. Gloria al Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Gloria al Señor. Dios ponga palabra de poder, de sabiduría en este hombre. Oh, bendito sea el Señor. La iglesia dese el honor de llevar esta oración por este siervo. Bendito Padre celestial, Jesús, soberano Dios, altísimo, tu pueblo, Señor, tu pueblo, delante de ti tu siervo poderoso. Oh Dios mío, tu palabra corra, sea glorificada en estos momentos. Delante de ti tu siervo, Señor, que pide la palabra, Señor, ungida para tu pueblo que la necesita, Señor. En tu nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Dios le bendiga, ministro. Gracias. Dios le bendiga a todos, hermanos. Bendito el Señor. Vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor. Pueden abrir sus Biblias en libro de Gálatas. Apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5. Vamos a leer allí. Bendito el Señor. Qué mañana maravillosa, ¿verdad? Hemos pasado acá. Aquí está el Señor presente. Hay un solo templo en el mundo que se llama templo de Dios, que es la iglesia. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer dos versículos. Yo lo voy a leer, ustedes pueden mirar en sus Biblias. Versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Leanlo ustedes ahora todo, voz alta. Aleluya. Amén, amén. Pueden sentarse. Bendito el Señor. Bueno, esta obra de la salvación es obra del Espíritu Santo, de principio a fin. Vamos a hablar un poco de esa obra del Espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor. Un poco de esa obra del Espíritu. Y vamos a especificar más que todo en el andar en el Espíritu. Yo les he estado en estas dos enseñanzas pasadas hablando sobre permanecer en el camino del Señor y llegar hasta la meta final. Pero también tenemos que aprender a caminar para llegar a la meta. Entonces vamos a mirar esta parte de andar en el Espíritu. Porque es imposible que de otra manera podamos nosotros caminar con el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar por aquí, ¿no? Lo primero que sucede en el hombre perdido, en el pecador, es que Dios se le habla, y esa voz del predicador o del evangelista personal que le habla al pecador, allí va el Espíritu Santo actuando. No es nunca el ser humano de su cuenta, sino es la obra del Espíritu. Por eso dice que una de la obra del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Nadie puede convencer a un hombre que es pecador, por muy hábil que sea. No lo podrá convencer jamás, porque el que lo convence es el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos claro quién es el Espíritu Santo, porque para mucho pueblo evangélico, cristiano evangélico, el Espíritu Santo es una tercera persona. La Biblia nunca nos ha dicho que hay tercera persona ni segunda persona. La Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no diciendo que cada uno es una persona, sino que es Dios mismo manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él es llamado Hijo en la Biblia porque nació de una mujer. En el cielo nunca ha habido un hijo en la eternidad. El hijo comienza en Belén. Y fue necesario, como dice el profeta Isaías, él dice, porque un niño nos es nacido. Eso no nació en el cielo, nació en la tierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, amén, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el niño, amén. Y como dijo el ángel el día que anunció el nacimiento de Jesús, él dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese ángel le dijo a Cristo que es el Señor. Así que en ninguna parte de la Biblia aparece un hijo en la eternidad. El hijo fue anunciado que nacería. Amén. Y nació en Belén. Y por eso él humanamente es el Hijo de Dios. Pero en lo divino es el Dios todopoderoso. Él es el Espíritu. Y es el Espíritu Santo. Esa es la doctrina apostólica. Amén, amén. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Dios manifestado en carne, la misión fue poder morir y derramar su sangre para redimirnos. Amén. Eso fue lo que vino a buscar Él manifestado en carne. Y cuando ya había hecho esa obra, ascendió al cielo. Y dice la Biblia muy claramente, se sentó a la diestra de Dios o a la diestra de la majestad en las alturas. Pero cuando Él se sentó allá, ahora mismo está allá. Amén. Ese cuerpo que resucitó está allá. Pero como Él es el Espíritu, amén. Como Él es el Espíritu, entonces Él se manifiesta y vive en nosotros en espíritu. Amén, gloria al nombre del Señor. Eso hay que entenderlo bien para poder uno estar muy convencido, satisfecho, contento, entender estas cosas. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, él dice, el que comenzó en vosotros, dice, estando persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo les digo que desde que yo entendí esa palabra, para mí se alivió la vida cristiana. Comencé a caminar mejor con el Señor. Porque cuando el creyente piensa que es por sus habilidades, que es por las cosas que hace, que es por su fuerza, nunca lo va a alcanzar, porque ese fue el fracaso de los israelitas, porque intentaron vivir la ley de Dios, pero sin un nuevo nacimiento. Por eso la ley, en vez de salvarlos, más bien condenó
a todo ser humano, porque nadie puede vivir al nivel de la santidad de Dios por su propia fuerza, ni por buenas obras, sino que tiene que nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Amén, amén. Así que usted, hermano que me escucha, por muy débil que se encuentre, algunos dicen, pero ¿cómo hago? Yo quiero ser santo, yo quiero servir, pero siempre me vence algo. Cuando entiendas bien esto, no te va a pasar jamás eso. Amén. Cuando sepas que Jesucristo está en espíritu en nosotros para hacer la obra, porque el Espíritu Santo hoy en día es Cristo morando en nosotros. En espíritu, bendito el Señor. Y el apóstol le habla a los creyentes de todos los tiempos. Digo pues, andad en el espíritu. No sé cuántos sabrán de andar en el espíritu. Algunos piensan que andar en el espíritu es para los profetas, para los grandes evangelistas, pero ese es para todo creyente. El más humilde, amén. El más débil recibe la capacidad de Dios de andar en el espíritu. Primero porque cuando nace por el espíritu, engendrado por el espíritu y nace de nuevo, inmediatamente es un hijo de Dios, nacido del espíritu. Y se cumple lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es importantísimo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no le entendió. Y fue cuando preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer después de ser viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Porque Nicodemo solo conocía el nacimiento natural, no conocía el nacimiento espiritual. Y Jesús le sigue explicando: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Hermanos, aquí no valen ceremonias religiosas, ni cánticos, ni oraciones, ni prácticas. Si no nació de nuevo, jamás podrá entrar al reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Y muchos han querido imitar al pentecostal lleno del Espíritu Santo. Dice, ellos cantan, ellos tocan instrumentos, ellos aplauden, vamos a hacer igual. Y claro, hacen igual, hacen una bulla y todo eso, pero no le funciona, porque no hay ninguna práctica. Nosotros no hacemos esto para nacer de nuevo, sino que lo hacemos porque nacimos de nuevo. Amén. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el nacer de nuevo? Porque allí inicia el Espíritu la obra. Y dice el apóstol Pablo, estando persuadidos de esto. ¿Cuántos están persuadidos? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como les digo, cuando yo entendí esto, comencé a estar más tranquilo. Amén. Le digo, esto que hoy tengo, lo comenzó Él. Amén. Y Él no va a dejar esta obra comenzada. Él la va a terminar. Y creo que hasta el último día de nuestra vida, el último suspiro, estaremos diciendo, Señor, aquí estoy listo para que sigas haciendo la obra en mí. Porque nadie jamás se sentirá completo y cabal. Siempre queremos más. Y así nos quiere encontrar Él.
deseosos, ansiosos de ser más santos, de ser más puros, de ser más servidores, más adoradores. Así nos va a encontrar Él. Ojalá que nadie se deje enfriar espiritualmente. Amén. Porque la vida cristiana, hermano, escúcheme bien, la vida cristiana es 100% espiritual. Esto es del Espíritu. Amén. Esto es del Espíritu. Comienza con el Espíritu y terminará con el Espíritu. Todo ese recorrido de vida cristiana hasta el final comenzó con el Espíritu y tendrá que terminar con el Espíritu. Amén, amén. El apóstol Pablo dice que estamos en el nuevo pacto, porque los israelitas estuvieron en el antiguo pacto. Pacto hecho bajo sacrificios de animales. Mucha sangre se derramó de toros, machos cabríos, ovejas, corderos y otros animales más. Eran ríos de sangre que cubría por un momento, por un tiempo el pecado. Y Dios aceptaba porque esos animalitos que morían eran animales inocentes que no habían pecado. Y la sangre de un inocente es que puede cubrir el pecado del culpable. Pero era apenas tipología de Cristo que moriría por nosotros en la cruz, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Esto tiene que tenerlo claro todo creyente. No puede depender de lo que hace. No puede depender de los retiros, ni de lo que siente en el retiro. Amén. Todo eso es maravilloso y nos da fuerza, pero tenemos que depender de la obra que Él hizo en la cruz. Cuando estés solito, que no haya nadie contigo, tienes que depender de la cruz. Tienes que depender de Él a cada momento. En tu vida privada tienes que depender de Él solito. Y ahí está contigo. Y ahí te fortalecerá. Por eso dice, andad en el Espíritu. Amén. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerden que aunque somos nacidos de nuevo, tenemos la vieja naturaleza que sigue ahí. Lo que nos brinda el Espíritu Santo es que nos da poder sobre la vieja naturaleza para controlarla y para vencerla. Como dice este mismo capítulo, en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero nos está diciendo, andad en el Espíritu. Así que para andar en el Espíritu hay que hacer unas cosas importantes. Amén. Ayer decía el hermano predicador, en ese maravilloso mensaje, él decía, muchos están viendo pornografía. Viendo pornografía. Y como ahora le sale en el celular, los pequeñitos ahí le sale, en cualquier parte de la vez. Y dice que el que ve pornografía va vía hacia el adulterio. Pero yo diría que viéndola ya está en adulterio. Amén. Sí, porque está mirando cosas que está deseando. Y la Biblia dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero si es una ligadura que tienes, la carne ha tomado poder siendo un hijo de Dios y la carne te tiene vencido. Recuerda que el momento que te humilles delante del Señor, derrames tu alma delante de Él, la unción del Espíritu vendrá sobre ti, te liberará internamente. Aleluya.
te librará internamente. Escuchen esto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Esa es la batalla que tú sientes y la batalla que siento. Amén. El deseo de la carne oponiéndose al espíritu y el deseo del espíritu oponiéndose a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice el creyente, quiero ser más santo, quiero ser más puro, quiero servir al Señor. Dice la carne, no te voy a dejar. No lo vas a hacer. Y el Espíritu dice, sigue adelante, que yo te dé el poder para que sirvas, para que seas santo. Amén, amén. Así que depende de la persona a quién le da cabida. Amén. Depende de la persona a quien le da cabida. Si en vez de abrir la Biblia y leer, porque Dios no solamente habla desde el púlpito a través del predicador, habla a través de la palabra, en la vida privada del creyente. Cuando él abre la palabra de Dios y la lee, Dios le va a hablar maravillosamente. Pero en vez de abrir la Biblia, tomas el celular o cualquier otra cosa para mirar cosas de inmundicia. ¿Cómo va a poder vencer? Lo va a vencer esas cosas. Bendito el Señor. Y vamos a leer para que ustedes oigan todo lo que la carne hace. Y nosotros no somos de la carne, sino del Espíritu. Y yo creo que Dios es tan poderoso que hubiera podido salvarnos y decir, bueno, te salvaste, te quito toda esa naturaleza. Entonces no tendríamos ninguna lucha. Pero ¿cómo se sabría si usted en verdad creyó? ¿Cómo se sabría si usted quiere caminar con el Señor? Tiene que haber esa parte contraria para ver qué es lo que hemos creído. Amén, bendito el Señor. Escuche esto. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu. Hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo es asunto maravilloso. Eso lo puedes entender y lo puedes obtener solo con Dios en oración, hablando con Él. Él te enseñará a ser guiado por el Espíritu, para que puedas vivir en el Espíritu, para que puedas andar en el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? No estáis bajo la ley, porque ellos no estaban en el Espíritu. Solo había una ley en las tablas de piedra que decían cada prohibición, los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no robarás, tantas cosas que dice la ley. Pero ellos no podían vivir a la altura de esa ley porque no habían nacido de nuevo. Amén, pero tú sí puedes y yo sí puedo vivir al nivel de la ley de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay. Amén. Y esa condenación no es hablando del infierno, sino ninguna ligadura, ni algo que nos lleve a una situación como de una condenación en esta vida. Que diga, es que no puedo, no puedo. Todo el que cree, sí puede. Porque Jesucristo le da la libertad para que pueda. Amén, amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan
conforme a la carne. Así que los que andan conforme a la carne sí pueden llegar a la condenación. Pero ¿por qué, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido a Cristo y entrar Cristo en tu corazón por el Espíritu, por qué vas a vivir según la carne? Tiene que ser muy desobediente el que viva en la carne con toda esa experiencia maravillosa de salvación y con el poder del Espíritu Santo. Digo pues, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿a cuánto les agrada esa palabra? Oiga lo que tiene usted, hermana y hermano. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la carne del hombre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Conforme al Espíritu. El Espíritu Santo nos transporta al mundo espiritual. Nos transporta a una dimensión muy alta. Mientras la carne es para que la persona ande rastrera, ande recogiendo toda inmundicia, todo pecado, el Espíritu nos eleva y vamos por encima. Y nos abre esa dimensión divina. Amén, como dice, aunque Moisés era del antiguo pacto, sin embargo dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque tenía la mirada puesta en el galardón. Eso no, ¿y cuál galardón? Se lo estaban mostrando, ¿no? Eso era en el Espíritu que lo veía él. Él veía eso, se le abre el entendimiento, la revelación a la persona. Y también dice que él estaba siempre con su vista en algo que él había creído, porque su mamá, quien lo crió a él, ya saben ustedes que fue la propia madre de él. Cuando la princesa lo recogió del río, salió una muchachita y le dijo: yo te busco quien te lo puede criar. Era la hermana de Moisés y trajo a la mamá de Moisés. Amén. Y esa mujer no desperdició esto. Podemos imaginarnos que le decía: hijo, tú no eres egipcio, nosotros no somos de aquí. Este es un pueblo idólatra. Nosotros tenemos el único Dios vivo y verdadero. Y Él nos ha dado promesa que nos sacará de aquí, de esta esclavitud. Así que sírvele a Él. Aleluya. Y Moisés, por eso cuando ya era un príncipe bien preparado, salió a visitar allá a los trabajadores y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y él tenía ese celo en su corazón, se levantó y le dio muerte. Porque dice la Biblia, porque él pensaba que ellos entenderían que por manos de él Dios le daría la libertad. O sea que él estaba pensándose, puedo ser yo el hombre. Pero nunca es cuando el hombre piensa y cuando el hombre actúa, sino cuando Dios lo llama y lo envía. Amén. Dios lo prepara primero. Fueron 40 años en el desierto de preparación para venir a Egipto y rescatar al pueblo de la esclavitud. Moisés entonces y todos esos hombres que no fueron Dios por la ley, sino por fe en la promesa. Porque los que se salvaron en el Antiguo Testamento es porque creyeron en la promesa dada a Abraham. Y la promesa dada a Abraham es Jesucristo.
Así que aunque Cristo no había muerto en la cruz, solo por tener fe en esa promesa y caminar con Dios, creyendo esa promesa, se salvaron. Bendito el nombre del Señor. Así que si ellos se salvaron solo por creer en esa promesa, ¿cuánto más usted y yo que estamos de este lado? Ya la promesa cumplida y la redención hecha. Aleluya. Escuche esta lista. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, hay 2 puntos allí. Y comienza con el adulterio. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, que ahí entra toda clase de desenfreno sexual. Lascivia, que quiere decir deseos desordenados de la carne. Porque los deseos naturales humanos, dentro de lo que Dios ha dicho, tienen un orden. Por eso los jovencitos, cuando sienten ese deseo del sexo opuesto, no es nada malo que están sintiendo, está bien, pero tiene que tener el control. Porque todo en Dios tiene un control. Y si alguien llega a sentir una atracción hacia el mismo sexo, yo le digo, reprendan el nombre de Jesucristo y opóngase a eso. Porque si en lo natural hay tentaciones y Dios nos guarda de esas tentaciones, cuánto más lo que está contra naturaleza. Y aquí no estamos hablando mal de las personas que han optado por esa vida. Porque nosotros no aborrecemos a nadie ni rechazamos a nadie. Pero sí creemos la Biblia. Amén, alabanzas al Señor. Y se les puede predicar el evangelio. Y muchos han creído y han sido libres. Y Jesucristo sí los puede libertar. Igual que cualquier otro pecador. Si hay una persona lleno de drogas, borracho, de tantas cosas, y viene a Cristo, Cristo le rompe las cadenas y lo libera. Si él cree. Y todos los que han creído han sido salvos. Pero otros no han creído, se pierden. Porque la obra la hace Cristo. Yo sé que ustedes han leído bastante esto, o de pronto los nuevos no lo han leído. Pero para que ustedes miren las obras de la carne. Comienza con el adulterio y la fornicación. Son pecados sexuales. El adulterio es porque la persona es casada. Amén. Si casado o casada tiene algún contacto sexual con otra persona, adulterado por causa del pacto que hizo con la otra persona. Contrato ante las leyes y pacto ante Dios. Amén. Pero la fornicación, aunque también se comete con el sexo opuesto, también tiene una connotación más amplia. Viene de una palabra griega que es porneia. Porneia, que quiere decir desorden sexual en todas las maneras. Ahí hay hasta el bestialismo. Todo eso lo hay ahí. Hay muchas inmundicias en cuanto al sexo. No porque el sexo sea malo, es sagrado para Dios. Es que el hombre se deprava. El ser humano coge caminos extraviados. Y luego dice, idolatría, hechicerías. La idolatría, hermano, no es solamente tener una imagen para venerarla. La idolatría también puede ser con nosotros mismos. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Así que si yo pienso que ando buscando para mí todo, toda comodidad, todo bien, dinero, todo para mí, y busco fama, y todo lo que busco es para mí, yo soy idólatra. Y el ídolo que estoy adorando es a mí mismo. Terrible.
El apóstol Pablo dice aquellos obreros fraudulentos, habla de predicadores, ¿no? Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué tal que uno mismo sea el Dios de uno? ¿Qué? ¿A dónde lo llevará? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y aquí dice, idolatría, hechicerías que hay por montones. Hoy en día los hechiceros son personas honorables. Están al lado de los presidentes. Amén. Están en altas esferas sociales. Porque la gente los acoge. Están por todo el mundo. Sigue la hechicería. Es la mentira del diablo. Es el engaño del diablo. Pero todo el que conozca el evangelio glorioso de Jesucristo se escapará de todos esos engaños del maligno. Amén. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, que quiere decir falsa doctrina. ¿Cuántos se han ido de la iglesia como hemos estado meditando? Los que no han logrado la meta. Qué lástima da, qué dolor da. Y cuánta más lástima da cuando se van hablando de la iglesia. Eso da mucho dolor. Por eso es que esta iglesia nunca está atacando a nadie, ni está echando piedras para la gente. Estamos adorando a Jesucristo. Estamos con deseo de seguirle, de servirle. Amén, bendito el nombre del Señor. Ningún predicador de nuestra iglesia, y si alguien lo hiciere, se le corregirá, pero el púlpito es para presentar la palabra gloriosa de Jesucristo, para que el pecador se salve y para que el creyente se fortalezca y camine con el Señor. Ese es el trabajo del predicador. He oído predicadores y yo digo, bueno, qué cosa, y eso me hace más bien gozarme cuando yo digo, qué maravillosos estamos nosotros. Un predicador hablando de política, predicador de los Estados Unidos. Hay muchos por allá, buenísimos, pero hay otros que están lejos, hablando de las políticas, hablando de las guerras y diciendo profecías. Jesús mandó fue a predicar el evangelio. Amén. Nunca ha dado a entender el Señor en este Nuevo Testamento que vamos a cristianizar al mundo. No. Él dice, va a tomar pueblo de entre los gentiles para su nombre. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, amén. Pueden haber miles, millones, pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que Él quiere. Sacar de entre los gentiles un pueblo para gloria de su nombre. Quiero decirles, hermanos y hermanas, debemos estar felices, agradecidos, contentos de que nosotros hayamos sido llamados en este tiempo. Pueblo para su nombre, su iglesia, amén, su pueblo santo. Pero miremos esto, esta vida es maravillosa, pero tiene muchos peligros. Amén. Tenemos un enemigo. Es el enemigo nuestro, porque de Dios no es enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué le aguantaría el diablo a Dios? Con un solo soplón lo desaparece. Amén. Pero de usted y de mí sí es enemigo. ¿Y qué haríamos nosotros frente a ese ser con tanta astucia y con tanto engaño? Y también tiene poder para el mal. ¿Qué haríamos nosotros? Pero estos hombres y mujeres sencillos, débiles, tienen un poder del cielo que los sostiene. Amén. Y que no puede con nosotros. Bendito el Señor. Después que va hablando de todas las obras de la carne, porque dice, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Y comienza a describir las obras de la carne. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oigan, no heredarán el reino de Dios. Palabra terminante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego mire la maravilla que nos dice ahora, más el fruto del Espíritu. ¿Cuántos desean el fruto del Espíritu? Lo puede tener cada creyente. El fruto del Espíritu, y también habla de los dones del Espíritu. Debemos enamorarnos de eso. Usted diga, yo quiero tener el fruto del Espíritu en mí. Quiero experimentar dones. Amén. Porque parece que no hubiera como ese anhelo. Por eso Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que desea ser lleno del Espíritu, se llenará del Espíritu. Y cuando esté lleno del Espíritu, entonces experimentará el fruto del Espíritu. Hermano, eso es una maravilla, eso es un milagro grande. Gloria al Señor, lo que dice del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor. Recibirá el amor de Dios en su corazón. Que por mucho que le hagan maldades y le hagan muchas cosas grandes, Él nunca aborrecerá. Amén. Porque es fruto del Espíritu Santo. Gozo. El gozo, hermano, es diferente a la alegría. Porque la alegría también la dice la Biblia. La alegría depende de las circunstancias. Si a uno le pasa algo bueno, uno se alegra, y si le pasa mal, uno está triste. Pero el gozo que da el Espíritu es del Espíritu. No importa si está en tribulaciones, en problemas, ese gozo no se le sale de su corazón. Está en lo más profundo de su corazón, el gozo que da el Espíritu. ¿A cuánto le gustaría tener ese gozo profundo? Que usted vaya, de pronto algunos aquí experimentan mucho la alegría, ¿no? Y van alegres. Pero cuando llegan allá a la casa, pasa algo al trabajo, se les fue la alegría. Y de pronto que se vaya la alegría, pero el gozo no se puede ir. Porque el gozo es fruto del Espíritu. Amén. Gozo, paz, la paz de Dios, la paciencia que hay que tener, la benignidad, que es sentir misericordia por los demás, dolerse de lo que le pasa a otro, la bondad, la fe. Esta fe que está aquí es la misma fe que dice la Biblia, pero aquí se refiere a fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? Que el creyente le pasa de cuánta cosa puede pasar y ahí está. Aquí he visto muchos aquí en este retiro. Estoy contento porque tenía años que no veía a unos hermanos y ahora se me presentan. Hermano, Dios les bendiga. ¿Le habrá pasado algo en esos 20 años que yo no lo veía? ¿Cuántas luchas habrán pasado? Pero ahí está la fidelidad en lo más profundo del corazón. Permanecen agarrados de Cristo. Amén. Y ese fruto del Espíritu. Así que si usted te siente que tambaleas con cualquier cosa, humíllate, busca del Señor y que te llene el Espíritu Santo. Y te va a dar fuerza para cualquier cosa que venga contra ti. Amén, amén. ¿Cuántos creen que la mansedumbre es importante? La mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio. Cuando alguien dice no, le dice no a la carne, le dice no al mundo,
Y dice no a toda tentación. Dice dominio propio que lo da el Espíritu Santo. Por eso es que hay que andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, estamos equipados de todos estos dones, de todo este fruto del Espíritu. Y por eso termina diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos. ¿Entiende usted esto, hermano y hermana? ¿Lo entiende clarito? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si no la tienes crucificada, entonces no estás bien con Cristo. Si Cristo reina en tu vida, tú podrás crucificar la carne, decirle no, porque una de las condiciones que el Señor le dijo al que le iba a seguir es: si alguien quiere venir en pos de mí, amén, ¿qué sigue ahí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a terminar viendo para qué vino el Espíritu Santo a nosotros. Amén, bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos pastores, hay que enseñar, amén. Porque muchos creyentes se han acostumbrado que el Espíritu Santo es para saltar en el culto y gritar y correr y ¡ay, qué bonito, qué sabroso! Eso no es malo, esa es la alegría, ¿no? Amén. Pero no vino para eso. Extraño es, pero no vino para eso. Ahora les voy a leer aquí en la propia palabra. Les voy a recordar más bien, porque ustedes lo han oído, para qué vino el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14 de San Juan, versículos 16, 15 y 16. Dice que el Consolador vino para quedarse para siempre con nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve ni no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una gran diferencia entre con vosotros y en vosotros, porque con es el que está, digamos, al lado por allí, pero cuando dice en, es en la persona misma. Y termina el Señor Jesús diciendo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa palabra vendré no es ni la segunda venida ni el arrebatamiento. Está dentro del contexto del bautismo del Espíritu Santo. Vendré a vosotros, entraré, tú serás mi templo. Cada creyente es templo nada menos que del Espíritu glorioso de Dios. Amén, amén. Para eso vino, para morar en el creyente. También dice que vino para enseñarnos todas las cosas. Cuando el creyente siente la unción del Espíritu y solo se va a la emoción solamente, pero la mente no le funciona, no va a aprovechar para que vino el Espíritu Santo. Claro, salte y gócese. Eso no lo vamos a decir que es malo, está bien, pero tiene que entender qué es lo que quiere el Espíritu con tu mente, que abras la mente, que entiendas esta palabra. Amén, gloria al Señor. Aquí dice, vino para enseñarnos todas las cosas. Amén. Y para recordarnos todo lo que Él ha dicho. Para eso vino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para enseñarnos todas las cosas. Y para recordarnos todo lo que Él ha dicho. Creo que nosotros los predicadores y muchos creyentes que han logrado vivir en el Espíritu saben que así es. Que uno de pronto predicando le salen cosas que no les había pensado y de pronto salen así. El Espíritu recordando, amén. Gloria al nombre del Señor. Salen cosas maravillosas.
Yo soy muy buen oyente de los predicadores. Desde que comencé la vida cristiana, fue sentadito oyendo al predicador y no he perdido esa costumbre. Y hoy la tengo más arraigada. A mí me gusta oír al predicador. Porque en cada uno que oigo, Dios me habla en lo más profundo de mi corazón. Y para eso es. Para que nos hable. Y nuestra vida cristiana crezca y se fortalezca. Mire para lo otro que vino. Bendito el Señor. Vino para dar testimonio del mismo Señor. Dice, dará testimonio de mí. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, esas son cosas grandes que nos dice la Biblia. Así que vale la pena uno estar de rodillas allí, amén. Ojalá que los hermanos, bueno, una de las luchas de estos tiempos es que los creyentes no tienen casi tiempo de orar por tanta diligencia, y cuando les queda el ratico desocupado, entonces no oran, hacen otra cosa. Y por eso la vida cristiana se debilita. Y aún los pastores, si nos descuidamos, no nos queda tiempo para orar. Con tantas cosas que estamos haciendo. Pero como dijo el apóstol Pedro, cuando hubo la murmuración entre los judíos y los griegos, dicen los expertos en esto que eran como 25,000 creyentes en Jerusalén. Y ellos estaban atendiendo todo, vendían las fincas, vendían las casas, vendían propiedades y todo lo compraban en comida y repartiendo, atendiendo a tanta gente. Y hubo la murmuración, decían los griegos, como nosotros somos griegos, entonces no nos atienden bien a nosotros, entienden mejor a los que eran judíos. Y ahí están los gentiles. Había de 3 clases allí, amén. Bendito el Señor. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, escojan de entre ustedes. Ellos se reunieron, vamos a nombrar unas personas que nos ayuden. Y eso es administración, hay que buscar. Uno no puede hacer todo. Por eso Dios da dones a los creyentes. Les da ministerio para que ayuden. Y habla del ministerio de los creyentes. Amén, gloria al nombre del Señor. Y nombraron a 7. Y dice, y nosotros, para que ellos se encarguen de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque no es justo que nos ocupemos en servir a las mesas. Así que nombremos para que ellos hagan esto y nosotros persistiremos. Me gusta mucho esa palabra. Persistiremos en la oración. Y primero la oración que la palabra. Amén. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque dice, no es justo que vayamos a enredarnos en tantas cosas. Lo primero es lo primero. Amén, bendito el Señor. Oiga para lo que vino el Espíritu Santo. Nos guiará a toda la verdad. Amén. Nos guiará a toda la verdad. Nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Oiga, esto sí vale la pena estar lleno del Espíritu. Amén. Nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bendito el Señor. También dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Donde quiera que el Espíritu Santo reine. Amén, gloria al Señor. Porque aquí cuando dice Espíritu Santo entendemos que es otra manifestación de Dios, pero es el mismo Dios. Y esa unción del Espíritu en el creyente, en el predicador, hace que Cristo reciba gloria, reciba honra, reciba alabanza, reciba adoración. Eso es fruto del Espíritu. Aleluya, apláudalo, bendito el Señor. Escuche, por eso nos dice, si vivimos por el Espíritu,
Porque vivimos por el Espíritu, porque el que nos tiene aquí es el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que revela todas las cosas. El apóstol Pablo dice que aquellas cosas que si los príncipes de este mundo las hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice el apóstol, citando el Antiguo Testamento, todas esas cosas que eran misterios, sabiduría oculta en los siglos y edades, reveladas, dice, nos las reveló por el Espíritu, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que hay muchas cosas más que las que hemos recibido. Hay profundidad, amén. Hay cosas grandes que podemos recibir. Sigamos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a guiar a grandes tesoros espirituales que nos quiere descubrir. Y dice, pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Usted quiere saber más de Dios y quiere profundizar más? El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, amén. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Él nos ha revelado, que Él nos ha preparado. Aleluya. Así que aprendamos a andar y a vivir en el Espíritu. Porque a usted no se le acabará la alegría y el avivamiento porque se vaya del retiro. Porque usted, si sigue viviendo en el Espíritu, usted andará con una fiesta en su corazón. Amén. Y va a seguir entendiendo muchas cosas más, leyendo esta maravillosa palabra y bajo la unción del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu se manifestarán. Hermanos, los dones del Espíritu son indispensables en la iglesia. Amén. Dios quiere hacer grandes obras a través de nosotros. Amén, bendito el Señor. Él las podría hacer directamente. Él las podría hacer. De pronto, sin que nadie orara, todo el mundo se fuera sano de aquí. Amén. Sin que nadie enseñara, todo el mundo se podía ir de aquí santo, consagrado. Pero Él no obra así, amén. Él tiene sus siervos en la tierra. Él tiene los instrumentos que ha preparado. Como dice cuando trataba con los profetas. Al profeta Ezequiel le dijo: hijo de hombre, toma este rollo y cómelo. Amén, te amargará en tu vientre. Pero cuando lo hayas comido, hijo de hombre, profetiza. Amén, profetiza. Aleluya, bendito es el Señor. No hay nadie que tenga palabra de Dios para hablar. Él puede ser el predicador o puede ser el creyente, porque el creyente también tiene que tener palabra de Dios para predicar, porque él puede decirle al que está al lado, puede decirle al familiar, puede decirle al hijo, puede decirle al vecino, a cualquiera. Si está conectado, si tiene palabra de Dios en su espíritu, hablará palabra de Dios y la palabra de Dios hará la obra. Amén, amén. Aleluya.
Porque si el predicador necesita la unción del Espíritu, si el pastor necesita la unción del Espíritu para pastorear, para enseñar, para guiar, el padre de familia también necesita el Espíritu Santo para crianza de sus hijos, para entenderse bien con su esposa y la esposa con su esposo. Esta es obra del Espíritu. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3. Dice que este es el ministerio del Espíritu. No que seamos competentes por nosotros mismos, como si tuviéramos algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o capacidad viene de Dios. Y nos ha hecho, amén, no que nos hará, sino que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, es la letra de la ley, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, amén, gloria al Señor. Este evangelio es el ministerio del Espíritu. Amén. Démosle cabida a Él. Sigamos orando. Sigamos buscando a Dios. Sigamos estudiando la palabra. Amén. Él quiere personas preparadas, personas consagradas para Él usarlo, hablar. Porque la encomienda está sobre nuestros hombros. Le dijo a los apóstoles: ustedes son testigos de todas estas cosas que he hecho, que he enseñado. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Y se cumplió el día de Pentecostés. Y desde el día de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo ha estado en la iglesia. Por ahí hablan algunos historiadores del oscurantismo, que se desapareció la palabra. Pero no, siempre hubo creyentes. Amén, huyendo de los emperadores, huyendo de los enemigos. Miles de creyentes murieron en casi 600 años de la Santa Inquisición. Los quemaban, los despedazaban. ¿Será que el Señor no estaba con ellos? Sí, estaba con ellos. La Biblia dice que esos que fueron mártires, que no negaron el nombre de su Salvador, tendrán un maravilloso premio y recompensa en la iglesia del Señor. Hermanos, 600 años matando creyentes. Hoy tenemos una vida muy tranquila. Ojalá que no nos venga una persecución. Por ahí se oye algo que suena por allí, que las cosas se quieren estrechar, pero no importa, que venga lo que venga. Pero esta iglesia camina en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Camina con el poder del cielo. Camina con el poder de lo alto. Levántese, levántese. Y glorifique, aplauda. Llénese del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hermano mío, esta iglesia quedó blindada. Tiene un blindaje, por lo cual es indestructible. Y ese espíritu, Dios